en Estudios de Territorio, Conflicto y Cultura. Le damos la bienvenida a María Victoria de la Morena García, quien viene con la ponencia de la Fundación Agape por Colombia y su experiencia de reconciliación y perdón entre los sobrevivientes del conflicto armado. Un fuerte aplauso para María Victoria. Buenas tardes a todos y a todas. Y me quedo bajito el micrófono. Yo soy trabajadora social de la Universidad Complutense de Madrid, pero hace 2 años tuve que homologar mi título. Como les decía, tuve que convalidar mi título de trabajo social. Lo hice en la Universidad Minuto de Dios y aproveché que llevo como 4 años de voluntaria en una fundación, esta que ven acá, Fundación Agape por Colombia. Y pues allá trabajamos todo el proceso de reconciliación y perdón entre los sobrevivientes del conflicto armado. He participado en todos los encuentros que la fundación ha hecho como parte organizadora y pues es una experiencia bastante emotiva y significativa, pero sí me hacía siempre la pregunta de en qué medida realmente la gente que pasa por acá logra alcanzar este objetivo de reconciliarse con el otro. Esa era como mi pregunta de la sistematización, y entonces eso es lo que estuve analizando y es la experiencia que les voy a contar. Bueno, ese es el título de la sistematización, ¿no? La experiencia, sistematicé 2 encuentros de reconciliación en específico. El primero que se hizo acá en Bogotá, en Armenia, y un cuarto que se hizo en el que participé yo. En el primero no había participado, todavía no estaba acá en Colombia. Entonces lo que les quiero compartir es los resultados de esa investigación, sobre todo cuáles son las percepciones de parte de esos sobrevivientes acerca de si se logró para su vida esa reconciliación, o qué es lo que el paso por los encuentros que dicha fundación hace les aporta a sus vidas. Entonces empiezo un poco contextualizando, hablando de quién es la Fundación Agape por Colombia. La foto que ven ahí es de los integrantes de la fundación que viven en Canadá. Es una fundación que se constituyó en el 2005 por un grupo de colombianos que viven en Montreal. Y eso sucede porque hay unas pasantías que el Instituto de Bienestar Familiar hace con jóvenes que han sido desvinculados de los grupos armados ilegales. Entonces, durante 3 meses los llevan a Canadá para que conozcan otra realidad social, y contactan con una señora, una trabajadora social, Inés Marchand, que vive allá en Montreal desde hace 30 años, para ver si les puede apoyar en esas pasantías, y ella acaba organizando pues, a gran parte de la sociedad colombiana de Montreal para acoger a esos menores en sus casas. Entonces, en principio, la idea que ellos tenían era, bueno, vamos a mostrarles cómo se vive acá, paseos, hacen formación, etcétera. Y se acaba dando un poco la vuelta a la tortilla porque se sorprenden cuando ven que esos jóvenes son los que les enseñan a ellos que es hacer un proceso de reconciliación. Pasan cosas inesperadas porque entre los acogientes resulta que había familias colombianas refugiadas por la guerra. Y hay algunas de esas familias que acogen en sus casas a estos jóvenes que vienen de esos grupos armados que los habían sacado del país. Entonces, en las estancias conjuntas, cuando hacen paseos o hacen fogatas, se dan unos procesos inesperados de reconciliación y perdón entre ellos, ¿no? Porque se asombran estos jóvenes de que esas familias que fueron sacadas por la guerra y por los grupos armados a los que ellos pertenecían, tuvieran la capacidad de poder acogerles en su casa y compartir con ellos esos espacios. Entonces, finalmente, se producen procesos de construcción de lazos de confianza, de tejido social muy interesantes, que vienen a acabarse cuando el gobierno canadiense ya decide no dar más visas para que vayan jóvenes que han estado en grupos armados. Entonces la fundación lo que se plantea es que ¿por qué no hacer estas cosas que estaban pasando acá en Colombia? Y así es como en el 2012 empiezan a hacerse en los encuentros de reconciliación y perdón acá. Empieza el primero en Armenia y cada año se han ido haciendo como entre 1 y 2 encuentros en los que se juntan como unas 50 personas
50, 60 personas no más, en un espacio seguro durante unos 3 días para hacer una convivencia, y se intenta que quienes participen representen a distintos colectivos o sobrevivientes que han vivido de distintas maneras el conflicto armado. Entonces ahí ven, esa es una foto del encuentro de Armenia, de todos los participantes. Entonces participa gente de la sociedad civil, pues aquellas personas que no han vivido directamente el conflicto. Participan comunidades, representantes de comunidades indígenas, comunidades afro, personas que han sido desplazadas, mujeres que han sido abusadas, policías que han sido secuestrados. Bueno, hay como un sancochito de todo. Se intenta que haya de todo precisamente para poner en diálogo a la gente. Entonces, acá recojo algunas de las características de estos encuentros. Entonces, si ven, son encuentros intensos de 3 días y ya no se sigue más. Es decir, no es un taller que se haga prolongadamente, sino que se hace una vez y después a los 6 meses se vuelve a hacer otro, y a veces, muchas veces repite gente que pasa por un proceso de participar en varios encuentros que les sirven para ese proceso de reconciliación. Se suelen hacer en un espacio seguro porque muchos de esos participantes todavía están amenazados, entonces pues intentamos que las condiciones sean las óptimas para que se sientan bien estando allá y puedan participar tranquilos. Una de las cosas más importantes son esas actividades lúdicas, porque esos 3 días sirven sobre todo para rehacer otra vez relaciones de confianza. Sí, pues se imaginan, ¿no? Hay policías que, entre los policías que han participado, hay algunos que han estado 13 años secuestrados. ¿Sí? Entonces es pensar cómo mirar a alguien que formó parte del grupo que te secuestró. ¿Sí? Entonces nos dimos cuenta a lo largo de la experiencia, de todos los encuentros que llevamos hechos, que de las cosas más importantes eran dejar mucho espacio para jugar al fútbol, ir a nadar al río, bailar, sentarse a comer juntos de manera mezclada y demás, para que la gente pueda ir soltándose y abrirse a la experiencia de poder pasar por este proceso de reconciliación. El eje fundamental de los encuentros son la narración de las historias de vida de los participantes. Entonces se hacen 4 talleres, que es confianza, reconstrucción de la confianza, la convivencia, reconciliación y perdón. Son los 4 talleres, los preparamos desde el equipo organizador con una serie de dinámicas, pero finalmente los protagonistas de los mismos son los sobrevivientes que participan en esos talleres, y ellos empiezan a contar sus historias de vida, y entonces ahí lo que se provoca es un diálogo transformador, ¿no? Porque personas, entre ellos nunca se han escuchado, ¿no? Ahora veremos algunos de los testimonios, pero a veces víctimas no han tenido la oportunidad de escuchar a un joven desvinculado que participó en un grupo armado que les desplazó, y viceversa. ¿Sí? Entonces para ellos es muy transformador escuchar la historia del otro y ponerle un rostro humano a esa persona y una historia de vida que va más allá del estereotipo que se ha construido sobre esa persona. Parece como muy lógico y sencillo, pero resulta que es de las cosas más complejas, no nos escuchamos. Y hay pocos participantes con el objetivo de que eso no se masifique, es decir, que si se da un proceso de reconciliación y si queremos que construyan confianza, no puede haber 300 personas porque no da tiempo a conocerse, sino que en 50 es como un sentimiento de familia, de que estamos todos juntos. La participación de la sociedad civil, ahora lo veremos, es fundamental, porque normalmente ha sido la población más indiferente ante lo que ha pasado al conflicto, y entonces tanto ellos como los propios sobrevivientes valoran mucho su presencia, lo veremos más en profundidad. Y bueno, quiero resaltar de esas características que hay ahí, hablando de que esta es la maestría en territorio y conflicto y cultura, es que esta experiencia no está territorializada en el sentido de que no se produce un espacio de reconciliación entre habitantes de un mismo territorio, pero es algo que nos estamos planteando ahora como fundación. Nos están llamando la gente para que vayamos a su municipio y hagamos eso con la gente en el municipio, y nosotros pues estamos un poco asustados porque no sabemos muy bien cómo lo vamos a adaptar. Entonces chévere si ustedes nos pueden dar alguna pista al respecto. Entonces lo que se hace normalmente es buscar un sitio, alquilar un sitio de recreación, por ejemplo,
en algún lugar. Mayoritariamente lo hemos hecho en Villavicencio porque gran parte de los policías viven allá. Pero entonces vienen policías de Villavicencio, pero entonces vienen jóvenes desvinculados de Armenia, de Pereira, de Cali, viene gente de Bogotá. En el último vino gente del Magdalena Medio, vino gente de Leticia, es decir, viene gente de muchas partes, ¿sí? Y se centran en un sitio, y entre ellos es que ocurre la situación de reconciliación, y luego ellos vuelven otra vez a sus lugares de origen. Y bueno, pues lo que ha pasado con ellos durante esos 3 días pues impacta luego en sus relaciones cotidianas, y entre ellos tienen relaciones de amistad, construyen relaciones de amistad, pero no está siendo algo que se realiza en un territorio con el tejido social de ese territorio, es algo que nos estamos planteando ahora. Entonces, para hacer el análisis de cómo se estaba produciendo este tema de la reconciliación, pues me basé en un referente conceptual. Ven ahí que hay como 3 propuestas, 3 modelos de reconciliación. Muy brevemente, para contextualizar, diré pues que por un lado hay como una visión muy pragmática de lo que es reconciliarse, y que esa visión pragmática lo que habla es, desde una perspectiva política, hagamos reconciliación, es decir, olvidémonos de lo que ha pasado en el pasado, ¿sí? Y sigamos adelante entendiendo que finalmente todos somos víctimas, y por tanto los procesos de verdad, justicia y reparación no son tan importantes, sino que lo importante es como seguir el paso adelante para poder salir, pues para poder continuar como sociedad. A este modelo se le suele acusar bastante de que promueve situaciones de impunidad, ¿no? Esto creo que es candente en el debate ahora con lo de los acuerdos de paz. Una de las cosas más criticadas, ¿no?, es el punto del acuerdo que habla de víctimas, y sobre el tema de si es justa la reparación que se propone ahí o si hay impunidad. Entonces, bueno, creo que tiene mucho que ver con esto. Un segundo modelo es un enfoque de convicciones que sí se pasa un poco al lado contrario, es decir, no, para que haya reconciliación tiene que haber un castigo ejemplarizante con los perpetradores de crímenes. Entonces es aplicar la ley de manera rigurosa, y a este modelo pues se le critica muchas veces que la justicia no solamente se puede basar en lo penal, y que eso lo que hace es impedir que una sociedad pueda realmente llegar a procesos de reconciliación, y que habría que abordar otro tipo de soluciones de reparación que sean más simbólicas. Entonces, un tercer modelo pongo ahí que es del CINEP, es uno que promueve el CINEP, pero realmente están basados en Lederach, uno de los principales autores en temas de conflicto. Promueve algo como intermedio, ¿sí? Dice, bueno, es importante todo el tema de lo legal, y por eso se promueve este sistema de justicia transicional, de verdad, reparación y justicia. Entonces sí, no puede haber impunidad, pero también es cierto que son necesarias otras medidas más socioculturales que promuevan otro tipo de reparación más simbólica, para que realmente se pueda dar un proceso más integral. Y en este modelo es en el que yo me baso para hacer el análisis de la experiencia de la Fundación. Entonces acá está la definición, es un poquito larga, pero si ven, dicen que la reconciliación es un proceso, por tanto no es algo puntual, sino que es algo que se da en el tiempo, dice, entre personas y grupos que han estado en conflicto, y de que incluye a toda la sociedad. Es decir, la reconciliación no es entre la víctima y el victimario, les incluye a ellos, por supuesto, pero dice, toda la sociedad ha estado involucrada en el conflicto, con lo cual la sociedad civil, o sea, ustedes, nosotros también hacemos parte de ese proceso de reconciliación. Y se hace para reconstruir una nueva realidad, lo que significa volver a encontrarse de otra manera, no como nos estábamos encontrando antes. Y descubrir en el otro al ser humano que hay, ¿sí? Entonces ya no nos caben esos juicios, ¿no?, de que el otro es terrorista, pues difícilmente podemos dialogar nada con alguien que es un terrorista. Será más fácil dialogar con alguien que es un ser humano que ha cometido acciones, ¿no?, que deben ser tratadas, ¿no? Y aunque hayan hecho daño a esas personas, no se va a pasar por encima de ellos, ¿no?
no se les va a violentar para pedirles cuentas ni imponerles criterios. Sí, esto es un cambio cultural muy fuerte, porque hasta ahora muchas veces lo que se dice es el otro hizo daño, entonces eso como que legitima para que yo pueda matar al otro. Sí, eso es una de las cosas centrales. Por lo tanto, reconciliar implica encontrarse quienes han estado en conflicto, comprender ese daño que se ha hecho, que se le ha hecho a cada persona, y buscar los medios para repararlos, para conocer la verdad de lo sucedido y tener presente la memoria de la injusticia para que esta no vuelva a repetirse jamás. Eso es lo que dice Lederach. Bueno, de esta definición que es compleja, tiene muchos elementos, yo saqué 4 en particular que me parecieron interesantes para poder mirar la experiencia. Y son estos que están acá. ¿Sí? Entonces, la primera es que, si ustedes ven, el protagonismo de la reconciliación lo tienen las víctimas, ¿no? Aunque decíamos antes que toda la sociedad está implicada, pero son protagonistas las víctimas porque han sido las que han sido dañadas. Bueno, esa definición también plantea que hay una dualidad, ¿no? Decía, hay un proceso de nueva relación entre los que estuvieron en conflicto, es decir, entre una víctima y un victimario principalmente. La sociedad civil, como vemos en el tercer punto, se incluye en este proceso de reconciliación, y el cuarto punto es que el perdón forma parte del proceso, aunque esa definición no lo dice explícitamente, yo lo interpreto, ¿no? Cuando dice que hay que reparar, de alguna manera yo interpreto que ahí se podría meter el perdón. Entonces, esos 4 elementos yo los quiero mirar en la fundación y ver también qué dicen los sobrevivientes, los participantes de la misma. Bueno, entonces cuando habla del protagonismo de las víctimas, ¿a qué se refiere? Pues por un lado, a que esto es una apuesta ética y política, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, a veces en las noticias, cuando pasa algo, quien sale hablando son o los políticos o las fuerzas militares, o se pregunta a los grupos armados, pero muchas veces a quien no se pregunta son a las propias víctimas, ¿no? Para saber, o se pregunta de una manera muy sensacionalista, ¿sí? Entonces, esta apuesta de reconciliación, dicen, no, ellos son los que han sufrido realmente, ellos tienen que ser el eje de todo el proceso de reconciliación, porque a ellos es a quien hay que reparar, ¿sí? Entonces es una apuesta ética y política, por tanto. Y eso implica trabajar desde la verdad, la justicia y la reparación. Y en esta columna de la izquierda, que está como en azulito, es un poco lo que dice la teoría. En la columna de la derecha es un poco lo que hace la Fundación Agape por Colombia, ¿sí? Entonces, la peculiaridad que tiene la Fundación es que ellos no hacen una mirada... Perdón. La peculiaridad de Agape es que ellos sí, en su misión, hacen una apuesta por las víctimas, porque se acogen además a la ley de víctimas y dicen que ellos van a trabajar con aquellos que han sido victimizados. Y además, si uno ve en los encuentros, como hay 50 participantes, más de la mitad de los participantes suelen ser personas que han sido victimizadas. Entonces, sí están en el centro de su atención. Pero ellos no trabajan todo el tema de verdad, justicia y reparación, sino que, bueno, en este recuadrito ven lo que ellos hacen, ¿no? Dentro de la reparación, esto es lo que propone la ley de víctimas, ¿no? De medidas, verdad, justicia y reparación. Dentro de la reparación hay todas esas medidas: indemnización, rehabilitación, restitución, reparación simbólica. Y Agape por Colombia se enfoca sobre todo en el tema de medidas de satisfacción y garantías de no repetición, ¿sí? Y una cosa muy interesante que pasa en la Fundación es que se ha acabado resignificando el concepto de víctimas. Entonces eso nos lleva a plantear una cuestión, y es ¿qué es ser víctima? ¿No? Porque si la reconciliación, el eje principal son las víctimas, pues es interesante plantearse qué es eso. Y ahí nos encontramos que, por ejemplo, el Centro de Memoria Histórica habla de 2 posibles maneras de ver a las víctimas, ¿sí? Desde una perspectiva legal, dice, es necesario hablar de víctimas porque entonces eso es reconocerlas como sujeto de derechos, y solamente cuando uno los reconoce como sujeto de derechos es que pueden acceder a todas las beneficios que la ley está dando para que puedan ser reparados. Si no fueran reconocidos de esa manera, no sería posible que ellos accedieran a eso. Entonces es necesaria la mirada legal. Pero desde una perspectiva más psicosocial,
las propias víctimas hablan de que no quieren seguir siendo llamadas víctimas, porque habitualmente se asocia víctima con pasividad, con impotencia, con no tener capacidad para salir adelante, con quedarse en una posición que mira solamente hacia el pasado, hacia lo que pasó, hacia el trauma, pero que no implica el salir hacia adelante ya con un nuevo proyecto de vida. Entonces, eso está implicando que se resignifique y que se empiecen a denominar sobrevivientes, ¿no? Por ejemplo, porque la palabra sobreviviente como que hace más énfasis no en lo negativo en el pasado, no en el dolor exclusivamente, sino en una mirada mucho más de presente y de futuro, donde la víctima no es algo como inherente a la persona, sino que tiene que ver con algo que les pasó, que fue traumático, pero que están en capacidad de superar y están en capacidad de rehacer su proyecto de vida, ¿sí? Y de sacar todas esas potencialidades que tienen, ¿no? de la resiliencia, etcétera, para poder pensarse cómo quieren afrontar ese nuevo escenario a pesar del dolor que han vivido. Entonces, la Fundación, cuando empezó los encuentros de reconciliación, se llamaba Encuentros de Reconciliación entre Víctimas del Conflicto Armado. Y al tercer encuentro lo tuvo que cambiar porque las personas que participaron dijeron que no les gustaba que les llamaran víctimas, que preferían que les llamaran sobrevivientes. En este punto, cuando ya llevamos más de 10 encuentros, dicen que ya no les gusta sobrevivientes, aunque yo lo tengo acá, pues porque fue en el momento cuando hice la sistematización, pero ellos dicen que prefieren que le llamen supervivientes, porque dicen que sobrevivientes es como con las uñitas pasar justico, ¿no? La vida, es como pasar muy raspadito. En cambio, supervivir, se vive súper, ¿no? Es como vivir mucho mejor, es decir, tener una calidad de vida realmente mucho más buena. Entonces, pues ahora hubo que cambiar otra vez todas las palabras que usábamos y ahora hablamos de supervivientes. Entonces acá está el testimonio, les presento a Esther Hurtado. Sí, no les puede contestar, pero está ahí conmigo. Es una gran amiga y ella forma parte de los supervivientes que participan de la Fundación Ágape por Colombia. Es una agapita, como le decimos. Entonces, ahí está su testimonio. Ella fue una de las personas que hice entrevista en profundidad para esta sistematización y habla de ese proceso, precisamente. Dice: yo ya no me considero más víctima, ya nunca voy a ninguna parte y digo, yo soy víctima. Ya no, ya esa parte es pasado. Es más, en la casa ya no hablamos de eso. Antes nos recordábamos todo el tiempo de eso y ya no. Ahora cuando nos acordamos de cuando llegamos aquí, a Bogotá en desplazamiento, nos da risa de quién hizo tal cosa. Antes del encuentro siempre nos acordábamos y renegábamos y maldecíamos. Ahora ya no, y hemos aceptado que todo eso nos sirvió de mucho. Ellos siempre cuentan que ellos se reunían en la cocina de la casa, en una mesita que tienen redonda, con su madre, con sus primos, sobrinos y demás, a maquinar cómo se iban a vengar por todo lo que habían hecho, porque ella y su madre, que ahora también la verán, fueron 3 veces desplazadas. ¿Sí? Entonces tuvieron una vida muy dura, ahora viven en Bogotá y han salido adelante, están bien, pero ellos siempre maquinaban cómo se iban a vengar, se imaginaban todas las atrocidades que le iban a hacer a esas personas que les hicieron tanto daño, y entonces el hecho de poder pasar por el encuentro, según su visión, les ayudó a poder transformar eso y ya no enfocarse en el pasado y en la venganza y el odio, sino enfocarse en su propio proyecto de vida, ¿no? Y poder pasar por un proceso de sanación interior que para ellos fue vital. Esta es su madre, Fidelina, ¿sí? Y ella dice: yo lloré mucho, limpié por dentro la carga que llevaba. Es tan así que yo de desplazada ya no tengo nada, soy una mujer civil, no tengo nada que mirar de eso. Bueno, entonces, contestando un poco la pregunta de qué aportes les hicieron los encuentros a sus procesos, evidentemente no a todos, sí, es algunas de las personas con las que hablé hablan de haber podido transitar ese proceso de víctima a sobreviviente y luego a superviviente. Sería como un aporte que les dan los encuentros. Sí, y una pregunta que me hago yo, si será necesario siempre pasar por ese proceso para poder reconciliarse. No es algo que no resuelvo con esta investigación.
Bueno, el segundo punto que yo escogía de la definición de reconciliación es esa dualidad entre víctima y victimario de la que habla la definición de Dederer, ¿sí? Entonces ellos plantean acá en la columna izquierda un concepto que es dual, ¿no? Porque hay dos partes que están como en conflicto y por tanto hay dos actores principales, víctima y victimario, y la peculiaridad que tiene la Fundación es que no plantea una reconciliación dual. Desde el principio, entre los participantes había jóvenes desvinculados, pero legalmente ellos son víctimas, ¿sí? Porque fueron reclutados siendo menores de edad y salieron de los grupos siendo menores de edad. A eso es a lo que se llama desvinculado. Cuando salen siendo mayores de edad se les llama desmovilizados. Entonces, hasta realmente el año pasado no empezaron a participar desmovilizados en los encuentros de reconciliación. O sea, es algo como muy reciente. Cuando yo hice esta sistematización todavía no había ninguno. Entonces, ellos plantean esa reconciliación no dual y ellos lo veían porque de todas maneras, dicen, los sobrevivientes han vivido el conflicto armado de muy distintas maneras y a veces se sienten como opuestos entre sí, a pesar de ser todos sobrevivientes. Entonces, por ejemplo, la primera vez que vinieron representantes de comunidades indígenas a los encuentros, para ellos fue muy fuerte encontrar a policías, ¿sí? Porque precisamente lo que han contado esta mañana, ¿sí? La fuerza pública ha tenido una injerencia muy fuerte dentro de los territorios de las comunidades. Para las mujeres abusadas también era muy fuerte que hubiera policías. A su vez, para los policías era muy fuerte que hubiera jóvenes desvinculados. ¿Sí? Y así sucesivamente entre distintos grupos que han sido victimizados, entre ellos mismos había muchos prejuicios y bueno, juicios de valor. Entonces acá les presento también a Frank Trejos. Él es actualmente el director de la Fundación acá en Colombia. La Fundación se legalizó acá y él es el presidente, vive en Villavicencio. Él fue secuestrado durante 3 años, él es policía. Entonces él manifiesta esto: fue importante escuchar a diferentes víctimas, hombres, mujeres. Me sentí impactado de las cosas que les han sucedido a otras personas y reflexionando con lo vivido es muy poco, ayudándome esto a ser fuerte, salir adelante, olvidar lo sucedido y sanar las heridas internas, dejando que mi interior descanse y sea otra persona para un mañana mejor. Entonces, una de las potencialidades de estos encuentros con jóvenes desvinculados es que en esa doble condición de víctimas y victimarios, ¿sí? Permite como establecer unos procesos de empatía muy interesantes con los demás, ¿no? Porque al escucharles pueden comprender toda la historia del ser humano que hay detrás de una manera de pronto más fácil que con un adulto, ¿sí? Pero también eso tiene limitaciones, ¿no? Es otra de las preguntas que yo me hago. Pues no será interesante incorporar en mayor medida a personas que entraron de pronto a esos grupos siendo adultos por convicciones, ¿no? Pues para hacer unos procesos en donde se cumpla ese tema de poder sanar y poder trabajar simbólicamente con al que se considera realmente al ofensor. Entonces acá Esther otra vez viene y nos dice precisamente esto. Ella dice: he estado con los muchachos, es decir, esos jóvenes desvinculados, pero yo hasta ahora no he estado con un comandante de los grupos armados ilegales, con alguien que también pueda yo escucharlo, porque eso me ayuda de saber que por lo menos los niños se fueron porque alguien los llevó hasta allá, y ahí lo entendimos. Entonces sería escuchar a alguien que haya estado mucho más tiempo, que haya entrado de adulto, que haya hecho muchas más cosas, y escuchar por qué fue. Eso me ayuda a sanar. Como entonces hay como algo interesante. Eso ya ha ocurrido. Hace 2 encuentros participó el sargento Forero, de pronto ustedes lo recuerdan, es un sargento que estuvo 13 años secuestrado y que salió con un marranito cuando bajó del helicóptero. No sé si lo hayan visto en las imágenes. Ese marranito está en el zoo de Villavicencio, él lo tiene ahí, lo va a visitar, porque fue su compañero durante muchos años. Entonces el sargento Forero y el sargento Lasso, los dos viven en Villavicencio. Ellos han estado recibiendo a todos los jóvenes que fueron saliendo de la guerrilla y que fueron sus carceleros. Y uno de ellos, Henry,
fue su carcelero durante 10 años en la selva, y él entró como adulto, ¿sí? Entonces él ha participado en los encuentros y es interesante pues también las dinámicas distintas que se han establecido. Un tercer punto que hablábamos era el de la implicación de la sociedad civil en los procesos de reconciliación. Antes de hablar un poco de lo que dice la teoría, ¿sí?, me gustaría que escucháramos entonces a Claudia y María, que son dos personas que no han vivido tan directamente el conflicto armado. Ellas son de Bogotá y ellas han estado en varios encuentros ya. Entonces Claudia dice que yo ya no juzgo, me pongo los zapatos del otro antes de lanzar una expresión negativa frente a hechos de barbarie cometidos por individuos o grupos. Ya no soy indiferente frente al dolor del otro, me conmueve enormemente las historias de sufrimiento de los otros. Y María dice, me ha aportado como ser humano el ser muy cautelosa con mis juicios y entender que cada ser humano que actúa de maneras que juzgamos erradas tiene una razón y una historia. Entonces, eso es lo que dicen ellas como sociedad civil, es decir, podemos ver ahí que ha habido un proceso de sensibilización o de toma de conciencia de lo que ha significado el conflicto armado para las personas que lo han vivido. Y por su parte, Frank y Esther dicen esto sobre lo que significa para ellos que haya sociedad civil en los encuentros. Frank dice, me ayudó a saber que existen personas ajenas al conflicto que buscan ayudar a muchas personas a que salgan adelante y superen los hechos violentos que han sufrido. Y Esther dice, fue muy alentador mirar a la sociedad civil por primera vez interesados en nuestro dolor y tan comprometidos. Eso nos dio más confianza al saber que no estábamos solos. Listo. Entonces, hay unos autores, Gamboa y Herrera, que plantean que es fundamental que la sociedad civil participe de los procesos de reconciliación. Porque dicen que como una sociedad que es indiferente, que no está sensibilizada, que no es capaz de ver al ser humano que hay en el otro, cómo esa sociedad va a movilizarse para generar cambios en las estructuras sociales, institucionales, políticas que han dado lugar al conflicto. ¿Sí? Es imposible y pues en cierta medida lo hemos visto con este proceso del plebiscito, ¿no? ¿Cómo se va a movilizar la gente cuando no le duele? Entonces, el hecho de participar en escenarios donde la sociedad civil pueda escuchar a las personas que han vivido el conflicto es una manera de provocar como una indignación en esas personas que sea movilizadora, ¿sí? Que por un lado les permita cambiar esos imaginarios del otro, ¿no? Un poco trabajar esos prejuicios que tenían sobre las propias víctimas, sobre aquellas personas que también han sido victimarios, pero además que eso les permita movilizarse para que sucedan cambios que promuevan que la gente pueda tener una vida digna, ¿no? Y que puedan tener cubiertas sus necesidades básicas. Entonces, hablan estos autores de que una sociedad democrática solamente puede serlo si todos los ciudadanos están incluidos dentro de la sociedad, pero si hay unos ciudadanos de los que no nos importa si sufren y no nos importan si se vuelven a repetir situaciones que van contra sus derechos humanos, pues ciertamente esa democracia tambalea, ¿no? en sus principios básicos. Con lo cual, el hecho de que la sociedad civil pueda pasar por esos procesos hace que se fortalezca la democracia, porque entonces está siendo mucho más influyente. Y creo que con los testimonios que ustedes veían ahí, sí podemos hablar de que el paso de las personas que no han vivido el conflicto por estos encuentros remueve bastante en ese sentido. Como yo estoy trabajando en la Universidad Minuto de Dios, normalmente me suele llevar entre 5 y 6 estudiantes de comunicación social para que vivan el encuentro, y pues lo que he podido ver es que es muy transformador para estos estudiantes, tanto como ciudadanos, personas, como profesionales, futuros profesionales de la comunicación, ¿no? Sienten esa indignación y sí sienten esa movilización para hacer cosas desde donde están para poder cambiar la situación. Y por último está el perdón como parte del proceso, era el cuarto elemento que yo sacaba de la definición.
Bueno, ahí hay como distintas visiones, ¿no?, del papel que juega el perdón. Entonces, por ejemplo, la Fundación Agape por Colombia no lo contempla como algo que sea imprescindible para que haya un proceso de reconciliación. Sí, dice, uno puede estar herido, pero aún así puede establecer una nueva relación con otra persona y construir nuevas formas de estar juntos. Sí, entonces, no es tan imprescindible, es algo íntimo. Si pasa bien, y si no, pues nosotros no vamos a provocarlo, aunque el encuentro da las condiciones para que eso pueda ocurrir, pero nosotros no vamos a provocar cosas que finalmente son decisión voluntaria de del que las quiera vivir. Por el contrario, por ejemplo, desde la Fundación de Escuelas de Reconciliación, que están en Bogotá, no sé si hay más partes del país, ellos han trabajado mucho este tema y ellos dicen que sí tiene que haber un proceso de perdón previo para que se pueda dar la reconciliación. Ellos hablan de que el perdón tiene que ser algo individual y colectivo. Lo individual como algo terapéutico para el bienestar de la persona y lo colectivo también tiene que darse un espacio a nivel grupal, social, donde se puedan dirimir esas ofensas y se le pueda dar sentido a lo que pasó y pueda ser reparado. Solo así, piensan ellos, se puede dar un proceso de reconciliación. Entonces, bueno, acá con Claudia, al preguntarle si ella había vivido momentos de perdón, durante el encuentro habla de dos momentos muy puntuales. Uno tuvo que ver con Esther y Fidelina en el primero. Sí, ellas siempre nos cuentan que cuando ellas llegaron al encuentro no sabían de qué se trataba, ellas pensaban que iban de paseo y de pronto empezaron a ver la dinámica y que quien tenían sentado al lado eran jóvenes desvinculados y ellos venían con mucha rabia de esos encuentros. Sí, entonces la primera reacción, cuando ya se dieron cuenta de qué iba la cosa, fue encararlos y les dijeron de todo. ¿Sí? Fue un momento súper fuerte, pero pudieron sacar todo el rencor que tenían, pudieron por primera vez decirle a alguien, porque las dos manifiestan, es que nosotros nunca habíamos tenido la oportunidad de tener enfrente a alguien que representaba a los grupos que nos habían hecho daño y poder decirle que nos habían hecho daño. Nunca tenemos esa oportunidad las víctimas. ¿Sí? Entonces ese momento fue muy liberador porque se lo pudieron decir a pesar de que ellos no eran las personas exactamente que les habían hecho daño. Para los jóvenes, en cambio, fue muy duro escuchar eso, ¿sí? Y una de las cuestiones que se puede plantear ahí es si se puede dar una revictimización en estos encuentros, pero hasta el momento pues no ha pasado. Para ellos también finalmente fue liberador porque nunca habían tenido tampoco la oportunidad de escuchar a las víctimas, ¿sí? Nunca lo habían hecho, entonces pudieron hacer un proceso de perdón en el momento que se dijeron todo, ¿sí? Pudieron abrazarse para poder seguir adelante. Y el segundo caso que cuenta Claudia es el del sargento Lasso. ¿Sí? Él pidió perdón en nombre de las fuerzas públicas tanto a los jóvenes desvinculados como en uno de los encuentros a niños NASA de Caloto que habían ido para cantar, ¿sí? Y en nombre de las fuerzas públicas les pidió perdón por toda la desprotección y por todas las cosas que la fuerza pública había hecho. Y a su vez, jóvenes que habían pertenecido a las FARC pidieron perdón a los policías, ¿no? Es como una cadena donde ellos lo hacen simplemente porque necesitan hacerlo, lo sienten en su corazón, nadie ahí les dice lo que deben hacer al respecto. Y eso pues lo que manifiestan es que les sirve de muchísimo para poder luego hacer como borrón y cuenta nueva y pasar otro capítulo de su vida. Acá un poquito lo que les estaba contando. Esther dice, yo les pregunté a Diana es una de las jóvenes desvinculadas, si ellos habían pedido perdón, y ella dijo que no, que ellos habían pedido perdón en el Canadá a los refugiados cuando fueron a hacer esas pasantías. Así que yo les dije, o sea, que a los refugiados de Canadá que están allí con una vida resuelta merecen que les pidan perdón, y los que estamos acá en Colombia luchándola no merecemos que nos pidan perdón. Eso nos hace menos que los que están allá. Y ella me dijo, yo no sé, pero es que yo no he tenido la oportunidad aquí, pero allí sí. Yo estaba enojadísima, ¿no? Eso es lo que les contaba antes que pasó. Y por su parte, Fidelina
habla de que sí es necesario el perdón para reconciliarse. Dice, la diferencia es que con el perdón uno dice, yo lo perdoné, pero yo no me olvido. Y cuando usted perdona y se reconcilia, usted ya no lo vuelve a mirar como lo que le hacía daño. Yo no soy capaz de decir, ellos me hicieron esto. No, porque yo no me acuerdo de eso. O sea que esa brecha quedó cerrada para mí. Para que se cierre se tiene que dar las dos cosas. Cuando uno perdona y se reconcilia es como si no le hubiera pasado nada. Para mí primero hay que perdonar. Y abajo habla pues de lo que es para ella el perdón. Perdón válido es cuando las dos nos perdonamos y diga, ay Dios, bendícela. Y luego nos encontramos y nos miramos a la cara y le diga algo positivo. El perdón es la base fundamental de la felicidad. Bueno, esto tiene que ver entonces con lo que plantea las escuelas de perdón y la Fundación de Reconciliación, del perdón como una necesidad individual más terapéutica de bienestar personal. Acá, en cambio, acá tenemos a Lilianet, que es una de las jóvenes. Podemos ver esa parte más colectiva o político-cultural del perdón, ¿sí? Y ella dice, cuando pasó todo este proceso, dice, yo descansé mucho. Donde yo vivo, yo participo en actividades y uno al menos enmienda los errores también. Colaboro en favores con los de la Junta. Hacemos intervenciones con los niños del barrio para que no se metan en el vicio y cambien el ambiente, que no se queden ahí, que tengan un futuro, una meta, una mejor vida. Eso me hace sentir mejor. A este respecto les quería leer lo que habla la Fundación de Reconciliación. Cuando ellos hablan de la perspectiva colectiva, dicen que eso es un espacio comunitario para la reconstrucción moral de la ofensa, comprendida como ruptura de uno o varios lazos de cohesión social en términos éticos y de derechos, el cual beneficia en la construcción del capital social. En tanto una persona recupera el equilibrio emocional, reconstruye su identidad en términos de dignidad, renueva su potencial de intercambio e interacción social, en un mundo en donde las relaciones sociales, la participación social y comunitaria son fundamentales para la vida misma. Entonces podríamos hablar de que podemos ver eso en el caso de Lilianet. Entonces, un poquito recogiendo... esta es la última. Recogiendo todo lo que comenté con esos 4 elementos, podemos ver ahí cómo eso ha impactado a los distintos participantes de los encuentros. Entonces vemos que para los jóvenes desvinculados, bueno, aquí hay más cosas de las que he ido contando, pero sí alcanzan a tener una comprensión de que los afectados por el conflicto no son solamente ellos, hay mucha más gente que ha sufrido y eso no lo tenían tan claro, según los propios jóvenes. Tienen esa oportunidad de pedir perdón porque les sale, porque necesitan hacerlo y eso les ayuda a sentirse mejor. El último encuentro que hicimos fue en Tocancipá ahora en septiembre, y lo que trabajamos precisamente fue esa dualidad de víctima-victimario que nunca habíamos trabajado con ellos, que era para ellos sentirse victimario y si ellos mismos se habían perdonado a sí mismos. No si los demás, sino si ellos mismos se habían perdonado. Hicimos todo un proceso muy interesante porque sí hay un tema de culpabilidad fuerte que no es tan chévere. Y un tema de sentir confianza, ¿no? Cuando salen de los grupos sienten una absoluta desconfianza de todo el mundo y pues normalmente no pueden decir que ellos han estado en esos grupos porque eso tiene consecuencias laborales, sociales, etc. Entonces esto les ayuda a coger una confianza que no tienen. En la sociedad civil, como vimos también, es primero visibilizar la parte de responsabilidad que como sociedad civil tenemos, ¿no? Que si el conflicto también se ha dado, tiene que ver con una parte de la sociedad que ha estado de espaldas a lo que ha pasado y que ha permitido que eso sea así. Ver también esa indiferencia que han tenido y poder, como en cierta medida, enmendarla, comprometerse en su cotidianidad a hacer cosas. Por ejemplo, de quienes participaron había algunos empresarios como sociedad civil y esos empresarios posteriormente dieron puestos de trabajo a jóvenes, no a estos que participaron, pero sí a otros que estaban en sus zonas. Entonces es una forma de poder transformar un poco lo que venían haciendo y porque han cambiado esas percepciones, ¿no? Ya, como veíamos, no hay tantos estereotipos, pueden comprender al ser humano que hay detrás.
Y en el resto de sobrevivientes, pues comprensión del dolor del otro. Los policías que estuvieron 13 años secuestrados, a veces a uno les sorprendía cuando decían, uy, menos mal que a mí me pasó eso y no lo que le pasó al de enfrente, que me parece que es peor que lo que me pasó a mí, ¿no? Entonces, pues es muy chocante escuchar eso, pero entonces como que van midiendo el dolor que ellos han tenido al escuchar las historias de dolor de los otros. Se construyen relaciones, muchos policías tienen como amigos en el Facebook y se llaman por teléfono con los jóvenes desvinculados, es decir, crean relaciones de amistad que son muy interesantes. Se sienten escuchados, sienten que pueden recuperar esa dignidad porque hay gente a la que le importa, ¿no? Hasta ese momento sentían que la sociedad no le importaba si ellos sufrían o no, entonces este es un espacio que valoran mucho en ese sentido y pueden sanar gran parte de las heridas que les ha dejado el conflicto. No sé si todo, pero hay una parte importante que ellos manifiestan que sí, para ellos ha sido un espacio de transformación. Y bueno, hasta acá. Muchas gracias por escucharme. Bien, agradecemos a María Victoria de la Morena por esta intervención y le damos la bienvenida a Andrés Felipe Ospina de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos con su ponencia La autonomía territorial y la memoria contrahecha, experiencias espaciales en torno a la paz de los Nazahuets de Gaitán. Bienvenido. Bueno, quiero dar gracias por la oportunidad de compartir un poco algo que siento que tiene mucho interés poderlo compartir acá, en esta universidad y especialmente en este territorio. Viene lo que les quiero conversar un poco de un trabajo que, si bien ha definido mi tarea investigativa en los últimos años, pero que también me ha definido en buena parte la vida y la forma de creer y sentir cosas respecto a una comunidad que es el pueblo Nazahuet de Gaitania, acá en el sur del Tolima, pero también una forma de ir aterrizando y comprendiendo los problemas que son de nuestro conflicto, de su lógica, de su complejidad, pero también de lo que le atañe en ese conflicto a cada persona, desde su sentir, desde su capacidad analítica y desde su posibilidad como ciudadano de ser parte y arte en estos procesos. Es pensar cuál ha sido el impacto de un conflicto, cuál ha sido la opción que tenemos más allá del conflicto para ir resolviéndonos a nosotros mismos en esas experiencias. Y bueno, ¿de dónde parte todo esto? Ya un poco a la mañana el profesor Arlovich habrá hecho un contexto para quienes estuvieron sobre qué implica el pueblo Nasa del sur del Tolima y su relación con el conflicto armado. Para quienes no, y para colocar un poquito en la línea de lo que les quiero argumentar sobre una categoría que me he arriesgado en denominar la memoria contrahecha, tiene que ver con lo siguiente. Sur del Tolima es una zona que a todos nos suena de muchísimas formas, pero que adentro y afuera de la región tiene una gran carga valorativa en relación al conflicto. Zona de guerra, zona roja, si usted conoce, no entra allá. Y todas estas lecturas sobre el miedo y el temor que implica el conflicto. Para todas las artes del conflicto en juego, llámese la guerrilla de las FARC, que tiene en la zona de Gaitania y específicamente en el territorio de Marquetalia, un contexto muy específico, y es que para ellos es este lugar su mito fundacional. Recordemos, y si no hagamos una muy breve línea que pasa en el año de 1964, las repúblicas independientes que el gobierno del Frente Nacional busca aplacar. Se encuentran unos campesinos con experiencias del movimiento socialista y en algún momento guerrillero ahí, y que intentan de alguna forma
hacer no un contrastado ni mucho menos, pero sí una manifestación de que cuando la violencia ha encerrado, cuando la persecución de la guerra política los ha llevado a los puntos más extremos, pues que la opción militar o de la autodefensa eso es válida para mantenerse y para vivir sobre agua en medio de una confrontación. Tenemos también la figura del Estado, ¿sí? En estos eventos, volvamos, año de 1964, en el que lo que dicen es esas repúblicas independientes son focos del bandolerismo, de lo que hoy día sería más bien llamado el terrorismo, y que hay que extirpar esto porque no puede haber un lugar en el país, en el territorio nacional, que no esté bajo la figura del control de una institucionalidad y del Estado. Entonces, en esta situación habrá una historia muy grande que cada quien, de acuerdo a su posición en el mundo, le irá contando, pero que básicamente tiene que ver con bombardeos muy fuertes y con la eclosión, si se quiere, de una guerra que comienza en su versión contemporánea, ocurriendo desde 1964 hasta estos días. Y en medio de esa guerra tenemos, como en todos los conflictos, personas, gente, comunidades que se la han tenido que sortear a propósito de qué es vivir en torno a la guerra. Y la experiencia de la comunidad nazahuesh es una cosa absolutamente diciente, porque, pongámoslo en términos un poquito de qué ocurre con una comunidad indígena, y es que si yo asumo ciertos procesos y ciertas lógicas de las cuales una comunidad indígena emana, pues yo podría decir que un pueblo como el Nasa es un pueblo que no corresponde, por lo menos con los mismos elementos y atributos, a la nación colombiana. Es más, muchas veces ellos, sea cual sea el pueblo indígena, el pueblo pijao acá en el plan, o si nos vamos para el Cauca, los pueblos guambianos, o los mismos Nasa, o los que ustedes quieran encontrar, reconocen que su condición, su cohesión como pueblo, corresponde a una experiencia de nación completamente diferente a la colombiana. ¿Esto por qué lo digo? Porque si vamos a hablar del conflicto social armado en Colombia, resulta que tenemos a otras naciones que, aunque vivan dentro de Colombia, que aunque hagan parte de una sociedad un Estado de Derecho, no lo hacen de la misma forma. Y con esto también ellos, ¿qué quieren decir? Pues que esa guerra no es nuestra, pero es una guerra en la cual literalmente me atraviesa su contorno, su fuerza, su degradación, sus secuelas a comunidades que posiblemente tienen una construcción muy diferente, que aunque ellos piensen en poder, no es el mismo poder que puede de pronto pelearle un grupo insurgente al Estado o un Estado manteniéndolo para sí mismo, sino que la experiencia de ellas parte de otro referente histórico, de otra experiencia y de otra forma de hacer y vivir territorio. Ahora bien, pues no porque sean diferentes no significa que la guerra no los toque. Ese es el centro, digamos, de toda la discusión que se da en torno a cuál es el impacto del conflicto sobre otras nacionalidades y sobre otras experiencias vitales, como pueden ser la de los pueblos indígenas, pero también lo podemos encontrar con los afro, con los mismos campesinos dentro de otras tónicas. Y bueno, ese es un punto que la verdad yo siento que nosotros no hemos sido lo suficientemente responsables a la hora de analizarlo. Normalmente cuando hablamos de las lógicas del conflicto, cuando hablamos de las condiciones, de sus marcos, de su historia, es muy fácil hacer unas marcas sobre la guerra ha sido esta, la confrontación ha sido esta, y los matices de alguna forma los hemos, no sé, olvidado, desechado. Nos quedamos con grandes historias, sea desde cual sea el bando y la perspectiva. Una perspectiva desde qué es lo que es el Estado, una perspectiva desde qué es lo que es la sociedad civil, y en ocasiones se nos pierden esos elementos y esos detalles. Ahora bien, respecto a Nazahuesh, quiero contarles un poco de cuál ha sido su experiencia espacial. Quiero hacer énfasis en qué ha ocurrido con ese territorio que ellos han habitado, pero que también ha habitado una guerra, para comenzar a comprender algunas lógicas que parten del conflicto en sí mismo, pero que también nos hablan de la paz. Este año, no sé qué tanto acá para el público de Ibagué o de las personas que han tenido alguna cercanía con la experiencia del sur del Tolima, qué tan notorio, qué tan identificable ha sido la experiencia de los Nazahuesh, pero en lo que yo los he podido seguir ha sido muy interesante, porque les decía que ellos han sido tocados por la guerra, pero que también dentro de su propia lógica
y dentro de la manera de hacer sus procesos decidieron que aunque eran parte de la guerra, podían tener una apuesta por la paz, por la negociación y por algo que vamos a ver cómo funciona, que es la reconciliación. Producto de estas guerras del 64 para acá, los NASA tuvieron fuertísimas confrontaciones con la guerrilla de las FARC, prácticamente tuvieron una guerra frontal contra estas, y donde tenían la función de una autodefensa. Comunidades apoyadas por el ejército que los entrenaba militarmente, les asignaba parque, por debajo de la cuerda tenían una serie de acuerdos y venía de ahí una confrontación. Pero como les digo, pueblos indígenas, otras lógicas respecto al conflicto, otra manera de negociar su posición, encuentran, después de, como nos ha pasado a todos en el país, después de muchísimo sufrimiento y de conocer qué son las secuelas de la guerra, pues empezar a encontrar una lógica otra, que es empezar a negociar un proceso de paz. Y que este año, a propósito de todo lo que nos ha venido pasando en esta cascada de lo de La Habana, de la refrendación de los acuerdos, plebiscito, etcétera, etcétera, se le dio muchísima consideración a la experiencia de Nazahués, porque básicamente, y lo podemos seguir diciendo hasta el día de hoy, lamentablemente es el único proceso de paz firmado, vigente, funcionando y operando en el país. Eso llevaba pues a que a una experiencia positiva se le trataba de mostrar un poco más, las ONGs empiezan a interesar en este proceso, los medios de comunicación empiezan a cubrir cada vez más el registro. Cada julio, para la época del día 26, los nazahués suelen recordar que ese fue el día en que se firmó un proceso de paz entre ellos y las FARC, y no todos los años, pero sí en momentos críticos se hace una conmemoración de ese acuerdo. La última fue precisamente hace 3 meses, y como estábamos precisamente con todo lo de La Habana en caliente, tiene una significación muy específica, donde curiosamente el país grande se acuerda de que hay experiencias en ese país infinito, en ese país profundo y desconocido, en el que de pronto nos enseñan cómo es ese cuento de la paz. Ahora bien, cuando yo le pregunto a los nazahués cómo ha sido su experiencia, cómo ha sido su proceso, me pongo a pensar en 2 cosas, que es con lo que quiero botar un argumento de lo que mi compartir con ustedes quiere dar y ponerle un cierre o un intento de broche. Y es lo siguiente: ellos dicen que el proceso de hacer un acuerdo, ¿sí?, entre un bando con el que pelearon por más de 3 décadas, que era las FARC, y ellos mismos, implica siempre negociar un límite, una línea sobre la cual es, de acuerdo al lado donde te encuentres, una línea espacial, es posible hacer o no la vida. En el año 2011 yo comienzo a hacer el trabajo de campo, y para mí era una cuestión absolutamente durísima, impactante del alma y de mi pensar, que podía estar dentro de un territorio que había consolidado un proceso de paz en ese momento de 15 años con las FARC, y yo podía andar de noche, podía salir, podía pescar, podía andar el territorio, pero simplemente cruzar un borde, una franja, que era el río Atá, ese río que nace en el Nevado del Huila y que va hasta la desembocadura en el corregimiento de Santiago Pérez al río Saldaña, nutriendo toda esta cuenca hasta el río Magdalena. Para mí era absolutamente crítico sentir que unos cuantos pasos después de cruzar un río, los shootings, los bombardeos, los asesinatos selectivos estaban ahí presentes, de que yo tenía la experiencia de cruzar el límite hacia adentro y sentir literalmente la protección de vivir en otra ley, en otra suerte, donde la manera de establecer unas formas de habitar un lugar, que en este caso se refrendaban con un acuerdo de paz, permitían que la gente pudiera hacer lo que en la guerra no hacían, y ellos lo recuerdan con, bueno, en la guerra no era posible sembrar, ahora sí. Bueno, en la guerra nuestros hijos no pueden estudiar, ahora lo hacen. Y usted, mosca, blanco, pálido, cuando usted entra acá, lo hace porque nosotros hemos garantizado unas condiciones donde usted lo puede hacer. Tiempo atrás usted simplemente podría ser cualquier otro sospechoso, que como hasta el día de hoy sigue ocurriendo en este territorio del sur del Tolima, si no es de fiar y si no tiene un lugar claro en el juego espacial de ese territorio, pues se lo lleva el río. Que el río, si no distingue, simplemente traga. Y el punto de esa línea
que precisamente es física, que marca un profundo cañón, pero que tiene todo un contenido simbólico poderosísimo de qué pasa más allá o más acá a propósito de cómo funciona un acuerdo, es lo que me lleva a decir, bueno, ¿y cuáles son esas formas de habitar? ¿Cuál es esa experiencia histórica que me permite sentirme vivo y posible en un territorio que antes había estado completamente atañado a la guerra? Perdonen, voy a hacer un pequeño salto y me voy a ir a un ejemplo, los antropólogos que tenemos palabras sofisticadas, a un ejemplo etnológico que pasa en un territorio tampoco muy lejano y de un paisaje que realmente no es tan diferente, que lo tenemos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Voy a hacer una comparación y la aterrizo a lo que les estoy argumentando respecto a los NASA. Tenemos 4 pueblos indígenas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Ellos, a su territorio, que comprende todo el cono hasta la parte baja, ya casi en el mar, de la sierra, denominan el límite entre lo que es sierra y lo que no es sierra la línea negra. La línea negra tiene que ver con una diferenciación cosmológica en la que estos 4 pueblos, los que nosotros vemos con sus trajes de algodón completamente blancos, pulcros, que tenemos como la idea de que es el indígena prístino que se encuentra en un centro diferente al nuestro, ellos tienen una idea, una cosmología en la que de la línea hacia adentro estamos la gente que habita el corazón del mundo. El corazón del mundo es el nombre que se le da a la Sierra Nevada. En ese corazón del mundo viven los que son la verdadera gente, que para ellos así mismo se llaman hermanos mayores. Los que se encuentran más allá de la línea se conocen como los hermanos menores. ¿Y cuál es la diferencia entre ser mayor o menor? La cercanía al corazón del mundo, que lo que permite de alguna forma es conocimiento y sabiduría, templanza. ¿Esto en qué se traduce? En que el hermano mayor, el que se encuentra en el corazón del mundo, es una persona equilibrada, que comprende qué es la realidad, que sabe qué es lo que se necesita para mantener el equilibrio, que hace los pagamentos a las deidades, a los espíritus de la tierra, que son los que mantienen un equilibrio, llamaríamos en un término sofisticado, ecológico, para permitir que el mundo siga siendo. Mientras tanto, el hermano menor, el que se encuentra más allá de la línea, es una persona que no piensa, que no razona, que no hace el consumo del mambe, en el póporo de la coca y el cal, y que lo que busca es tirarse, por llamarlo de alguna manera, ese equilibrio o ese balance que ocurre desde el corazón del mundo. Y ahí es donde se entiende, por ejemplo, cuál es la función de un capitalismo rampante que lo único que quiere hacer es romper, romper, romper y acumular y destruir los equilibrios y no medir consecuencia alguna. ¿Por qué lo llaman la línea negra? Porque ese es el lugar límite en el cual la lógica de un mundo que ellos consideran antiquísimo, pero que se ve muy fuerte, muy en caliente ahora, literalmente está diciendo cuál es el alcance de ese balance, de ese equilibrio y cuál puede ser su fragilidad. Entonces, ¿con qué cosa nos encontramos? Por ejemplo, caso emblemático, tenemos la Drummond, ¿sí? Y es la extracción de carbón que hacen muy cerca de esa línea negra, cerca también ya de la salida al mar Atlántico, y la Drummond queriendo ganar espacio para arriba, y una presión política, una presión desde lo que ocurre en ese corazón del mundo que quiere mantener un límite para que no sea invadido. Pero una cosa es la Drummond, pero tenemos en mil ejemplos. Los colonos que llegan a cultivar café, los colonos que en los años 70-80 venían a cultivar la marimba y la bonanza marimbera en este lugar, y los indígenas que tampoco los vamos a colocar siempre como los que tienen la razón, los que son puros, los que todos lo saben hacer bien, pero que para este momento, y es lo que vale la pena señalar, hacen una presión sobre el límite, identificando que si esa línea negra se corre hacia ese corazón del mundo adentro, pues el equilibrio de ellos mismos como pueblo empieza a tener un conflicto muy grave, porque saben qué es la amenaza económica, porque saben qué implica toda la presión que viene por extracción de recursos, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que pasa? Que es una cosa muy interesante, el proceso que hacen los serranos por mantener viva esa línea negra, línea imaginaria, cultural, política, donde yo le doy un argumento a mi vida. ¿Por qué menciono esto? Porque cada vez
que los serranos, que son quizá de las organizaciones indígenas más fuertes en Colombia y en América Latina, empiezan a trazar una serie de elementos en su política, su manera de hacer las cosas. Se piensa precisamente de qué es lo que pasa línea adentro para tomar una posición línea afuera. Me llama mucho la atención el ejemplo, y perdonen que me haya desviado, para retornar nuevamente a qué es lo que nos ocurre en el sur del Tolima, en el territorio nazahués de Gaitania, y es empezar a ver que hay precisamente la construcción en el paisaje, en el espacio, de una conciencia y de una formación política que reafirma hacia adentro quién es el NASA, cuál es su apuesta, para este caso la de no hacer parte de un conflicto armado que lo tiene rodeado por todos lados, y es desde la forma en que él se constituye línea adentro que tiene la oportunidad de sacar una propuesta en términos colectivos, comunitarios, políticos hacia afuera y mantener y hacer funcional una posición de territorio. ¿Qué pasa con ese límite y cuál es su relación con la memoria y qué es lo que yo llamo la memoria contrahecha? Aquí las historias de la violencia, las historias de la guerra, del dolor, del conflicto, la pueden contar las personas, pero dicen los nazahués que más y mejor la sabe contar el límite y lo que el límite tiene. Les comentaba que muchísimas de las víctimas de la guerra caen a este río Atá, y para los nazahués estas personas siguen estando en el río Atá, se manifiestan, mantienen una forma de contar, que es la del finado, que es el que ya tiene un tinte más cosmológico si quiere, pero que tiene desde otro punto de ver lo que una víctima asume y puede contar. Y eso pareciera que por el paisaje que el territorio tiene, por la línea de ese río, por lo que implica el límite, es visible y es posible de ser narrado, contado e interpretado. Entonces, con lo que yo me encuentro es que precisamente es supremamente importante esa figura, esa formación del límite, porque no es solamente que me está diciendo aquí es un mundo y allá es otro, sino que precisamente hace posible desde todo lo que ese límite significa, el dolor, la violencia, la memoria desfigurada en una cantidad de eventos horrorosos de la guerra, poder dar cuenta de todo ello es lo que establece una agenda y una manera de hacer la vida y seguir haciendo el territorio cuando ya ha sido la guerra. O bueno, eso es lo que ellos proyectan. Cuando sigo, insisto, todo el conflicto está en torno a ellos. Cuando, por ejemplo, volvamos al punto del límite, salimos del río Atá, enfrente a la vereda La Palmera, que es el centro político de Nazahués, y teníamos, o tenemos, vete a saber, una de las zonas de concentración, la que se dio para el municipio de Planadas, está ahí. ¿Qué quiere decir? Que se sigue formulando, que se siguen dándole maneras a ese espacio, y lo que yo sí siento es que cuando estamos pensando en una época de cómo organizarnos territorialmente, de cómo planificar un territorio post-conflicto, de cómo voltear, ponerle el rostro a esos embeses de la nación, dice la profesora Margarita Serge de la Universidad de los Andes, o sea, esos territorios que están escondidos, negados, que en su propia antítesis revelan toda la contradicción de un orden que no tiene en cuenta estos infinitos del revés de la nación. Tenemos que ver precisamente desde sus propias lógicas cómo se han constituido, cómo le han dado otra viabilidad incluso al conflicto mismo, y pienso que de esta manera es que nosotros podemos analizar un poco cuál puede ser esa forma, esa textura de la organización de lo regional, de la organización del compartirse en un mismo escenario con diferentes actores, y que nos puede de alguna forma así dar bastantes elementos para pensar cuál es el alcance de nuestras propias líneas a la hora de establecer lo posible en una escena de conflicto o incluso posconflicto. Muchísimas gracias. Agradecemos a Andrés Felipe Ospina por su presentación y le damos la bienvenida a Diego Mauricio Duque con su ponencia Resistencias y Territorialidades Indígenas en el Sur del Tolima. Bienvenido. Buenas tardes, mi nombre es Diego Duque, yo soy estudiante de Ciencia Política de la Universidad del Tolima.
y me encuentro desarrollando un proyecto de pregrado para optar por el título de politólogo denominado Movimientos Sociales de Resistencia y su constitución como movimiento político, dirigido por el doctor Francisco Antonio Arias Murillo. En este caso, pues voy a hacer algunos adelantos de mi tesis de pregrado referidos a las resistencias y a las territorialidades indígenas en el sur del Tolima. Y para ello, entonces, voy a seguir el eje fundamental de este encuentro, que es la territorialidad de la memoria del conflicto. Para ello, entonces, voy a proponer una estrategia metodológica que es la de Michel Foucault, un poco la de la arqueología, genealogía. No sé por qué salieron las diapositivas así, pero voy a explicarlas. Y es que, digamos, la arqueología sirve para cierto punto analizar las discursividades locales de los sujetos que están en cuestión, y el análisis genealógico sirve para acoplar un saber histórico y utilizarlo en las tácticas actuales de resistencia. Entonces lo que se buscó hacer acá fue, digamos, empezar un poco por buscar cuáles eran los a priori históricos, es decir, de dónde surge un discurso sobre los movimientos sociales en disciplinas como la sociología, la ciencia política, la historia, la filosofía, la economía y la psicología, y a partir de ahí buscar, digamos, cuáles son las formas discursivas o los saberes que permiten hablar de la resistencia indígena en el movimiento lamista por la defensa del Gran Resguardo de Ortega y Chaparral. Bueno, y a partir de esos saberes, entonces, evidenciar cuáles pueden ser las fuerzas históricas que permiten la emergencia de ese movimiento. El Gran Resguardo de Ortega y Chaparral fue una comunidad de indígenas organizados en torno al territorio del sur del Tolima, que en 1931 y en 1939 y en los primeros siglos, digamos, en las primeras décadas del siglo XX, buscaron defender los resguardos indígenas de esa zona. Y en ella, digamos, yo estudié esta década porque empiezan a surgir algunas prácticas y algunas formas discursivas en las que los movimientos indígenas actuales reconocen a un líder que es Quintín Lame. Quintín Lame, digamos, tuvo mucha lucha en el Cauca y se desplazó posteriormente hacia la década de 1930 hacia el sur del Tolima. Entonces voy a describir y a caracterizar algunas prácticas discursivas digamos, de sus ejercicios reivindicatorios. En ese sentido, es menester, digamos, empezar por cuáles son los presupuestos teóricos en los que, digamos, se afinca mi investigación. Y para ello, entonces, no voy a describir todas las teorías, sino más bien cuáles son como unas rutas teóricas que me pueden servir a mí para analizar, digamos, este movimiento. En ese sentido, Touraine, por ejemplo, habla de que como un dispositivo de lucha por los derechos individuales y colectivos, movimiento social implica la defensa y la lucha contra un adversario por el control de un campo social. Segundo, algunos autores como Touraine y Melucci reconocen una identidad movilizadora entre los participantes del movimiento social. Tercero, cuarto también, se busca también que un movimiento social, en la medida en que busque cambios estructurales, se puede reconocer como un movimiento político, pero un movimiento político que a su vez se ancla en las contradicciones sociales y en los conflictos, puede ser reconocido como un movimiento social. También, digamos, si los movimientos sociales implican un conjunto cambiante de debates y de desgarramientos internos entre los proyectos de la base y entre los proyectos de los líderes, lo más posible es que su tendencia sean el cambio y la conflictividad constantes. Digamos, a raíz de esos presupuestos que son, digamos, un avance de mi marco teórico,
yo lanzo una aproximación de movimiento social de resistencia como una confluencia continua de múltiples disputas locales que responden a problemáticas más generales, vividas y sentidas por un grupo de personas cuyas acciones colectivas parecen estar reconocidas y justificadas por la búsqueda consciente de orientar sus objetivos hacia la transformación sociopolítica de sus realidades más cercanas, utilizando para ello formas de acción y organización variables. Se utiliza, digamos, esta vía conceptual para tratar de caracterizar algunas prácticas discursivas que en la lucha por el gran resguardo de Ortega y Chaparral surgen como formas de resistencia que permiten reconocer un discurso autóctono, pero que no excluye otras formas de civilización, sino que esa resistencia busca una clase de lucha por los derechos ciudadanos de los indígenas. Y en ese sentido, entonces, me gustaría describir, digamos, cuáles fueron los ejercicios reivindicatorios de Quintín Lame en el Cauca. Uno de ellos es la historia. La historia, digamos, la concibe este líder como la madre de la verdad. Y eso ya es muy diciente para las comunidades indígenas, en el sentido de que ha sido una tendencia desde la conquista tratar de quitarle sus tierras a los indígenas, pero una tendencia que en la conquista también permite el surgimiento del resguardo como una forma de gestión de la población indígena. Entonces, a raíz de esa historia que él tiene, digamos, surgen algunas verdades morales en las que se afinca, digamos, el discurso de Manuel Quintín Lame. En ellas surge, por ejemplo, una razón práctica, que es definida como una forma en la que el sujeto va definiendo sus preceptos morales a través de la honestidad y de la, digamos, de la rectitud moral, que le permite ir avanzando en cuanto a la defensa de los derechos sociales y políticos de los indígenas, pero también define una conciencia en cuanto al entendimiento que tiene el individuo en cuanto a lo que ha de ser correcto. Digamos, esta razón y esta conciencia, o por ponerlo en otros términos, el sujeto y el individuo están unidos en cuanto a ser una verdad moral que permite la lucha por la ciudadanía de esos sujetos, y donde se reconoce esa forma política de reconocimiento ciudadano de los indígenas, es en el poder soberano, o digamos que permite desde la sociedad civil, en este caso desde los mismos indígenas, reconocer una forma o una unidad política, diría por ejemplo Joan Rapaport, que aunque no está reconocida del todo por las autoridades locales, sí es una forma legítima en el sentido de que los indígenas utilizan, digamos, leyes como es la ley 89 de 1890, que permite la organización de los cabildos indígenas y la defensa de los resguardos a través de estos. Y entonces, digamos, como la discontinuidad ahí, o la continuidad con ese proceso, es la lucha continua, en el sentido de que ellos, digamos, los indígenas del sur del Tolima, en específico los de Ortega y Chaparral, ellos buscaban utilizar la ley y utilizar los títulos de propiedad que habían sido heredados desde la colonia. Es una larga historia, pero digamos, a grandes rasgos lo que sucede es que los pijaos entre 1550 y 1620 van a ser algunos de los pueblos que más van a resistir a la dominación española, pero hay otros pueblos que buscan una forma de gestionar sus resguardos y hacer que no los asesinen. Los únicos que van a hacerlo son los Coyaimas y los Natagaimas, y producto de eso se van a protocolizar algunos títulos en 1917 que cuentan cómo se entregan en 1621, en 1654 y en 1776. La corona española les entrega algunas tierras
que les van a permitir ser reconocidas en el siglo XX para poder defender sus resguardos. Lo que pasaba, la tendencia acá es que, digamos, en la colonia, si bien se les reconocía el territorio a los indígenas, luego de la independencia la tendencia va a ser a tratar de dividir esos resguardos para venderlos a través de particulares. Y entonces la única forma, esa tendencia va a ser desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX, que es donde yo lo analizo. Y digamos, en esa tendencia, la única forma de identidad que tienen los Coyaimas y los Natagaimas, luego de haber perdido su lengua para tratar de identificarse, es la de la lucha legal, y es, digamos, una de las apuestas históricas del movimiento liderado por Manuel Quintín Lame. En ese sentido, entonces, tenemos ahí la legalidad, ¿no? Que es la de, digamos, sobre todo la ley 89 de 1890, que si bien es muy diciente en cuanto a que permite la transición de los salvajes a los civilizados, así se les decía en ese tiempo a los indígenas, y que se sigue, digamos, viendo en el imaginario social, realmente lo que ellos van a tratar de lograr con esa ley es formar su unidad política y, digamos, transitar un movimiento social que en principios de resistencia hacia un movimiento político a través de formas de organización como son el cabildo y los sindicatos, que son tácticas que permiten reconocer, digamos, reconocerlos como sujetos políticos a través del poder central. En ese sentido, es diciente que en esa época, digamos, regida por el poder centralista derivado de la Constitución del 86, no les eran reconocidos los cabildos ni los resguardos en las autoridades locales, ni los personeros, ni los alcaldes, ni la policía les reconocían, digamos, esa parte, pero entonces la estrategia va a ser dirigir memoriales al poder central, como son, digamos, al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Gobierno, para que así puedan ser reconocidos. Digamos, en toda la década de 1930-1939 va a ser por esa lucha, ¿no? Por esa lucha de los resguardos indígenas. Y, digamos, en 1939, si bien se reconoce formalmente, el Ministerio de Agricultura reconoce formalmente esa formación política, en la realidad se va a seguir desconociendo a los indígenas. Pero digamos, ¿yo por qué estudio esto? O sea, lo estudio porque permite reconocer que, digamos, en ese momento comienza una formación de un discurso de identidad sobre lo indígena. Y ahí, digamos, quisiera acabar un poco con algunos elementos. Un poco lo de la no obediencia tiene que ver con que los indígenas, si bien tienen sus títulos de legalidad, se les va a desconocer y se les va a obligar a pagar terraje. El terraje es una forma de que los terratenientes dejan vivir a los indígenas siempre y cuando les trabajen y ahí, digamos, puedan tener sus parcelas, pero ellos no van a reconocerles esos resguardos como tal. Entonces ellos no van a obedecer eso. Las formas de justicia propia en las que los indígenas busquen defender, digamos, su identidad, la autonomía de los resguardos y los cabildos y el reconocimiento de un conflicto. Entonces, eso, digamos, esas partes de esa formación, discurso sobre lo indígena, van a ser reconocidas posteriormente por organizaciones como el CRID y el CRIC, que les van a permitir abordar su identidad indígena ya desde una plataforma más reconocida de representación. Entonces, a modo de cierre, yo quisiera, digamos, hablar, uno, que si bien las fuerzas históricas de ocupación y recuperación de resguardos han sido desde la conquista, es en esta época donde empieza a confluir un discurso moderno sobre la identidad indígena. Las formas de resistencia que permiten hablar de una identidad indígena, entonces, en ese sentido, son el cabildo y el sindicato, y prueba de ello son que, digamos, esas formas
buscan elegir su presidente, su vicepresidente, su secretario y sus tesoreros para abordar el poder sociopolítico y económico que pueden llegar a tener. Y digamos, esas formas, como los cabildos y los sindicatos, son mecanismos políticos de gestión gubernamental de su población y también son mecanismos económicos que buscan gestionar una forma de economía propia de subsistencia que entra, digamos, como en conflicto con la economía liberalizadora que empieza, digamos, los primeros siglos, la primera década del siglo XX. Y por último, digamos, todo esto permite reconocer una formación de un discurso indígena que, aunque no ha sido certificada, no ha sido olvidada realmente en la memoria de los indígenas actualmente. Muchas gracias.